Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: yo solo que participe en el banquete del Rey de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete, convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a sus criados avisarle a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpe. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me disculpe. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo a su amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado les dijo: el Señor dice que está todo ordenado y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insiste a todos para que vengan y se llene la casa. Le aseguro que ninguno de los primeros invitados participarán de mi orden. Palabra del Señor. Parte de esta primera jornada de los retiros espirituales, tratando de ubicarnos en este ambiente que nos favorece a todos y donde experimentar esa necesidad de estar con Él, estar con Jesús y sobre todo tener esa disposición para que desde la escucha de la palabra Él actúe en nuestras vidas. Y sobre todo en este último tema que veíamos en la tarde, tratar de revisar de una manera sincera desde nuestra experiencia sacerdotal si estamos en el lugar que nos corresponde, es decir, si estamos con Dios, si le estamos respondiendo en el ministerio que nos ha confiado, o puede ser que de momento estemos fuera de lugar de acuerdo a las situaciones que nos toque vivir. Hoy estamos recordando a uno de los grandes santos de la época de la Reforma, San Carlos Borromeo. Todos sabemos que gracias a su tío, el Papa, se le fueron otorgando toda una serie de ministerios y de órdenes, incluso de cardenalato, aún siendo un muchacho, respondiendo a lo que para aquella época era normal, que era el tema del nepotismo, y donde la mayoría de los que llegaban a ese tipo de responsabilidades por nepotismo, pues no eran dignos, y lamentablemente pues se convertían en escándalos dentro de la iglesia. No ocurrió así con Carlos Borromeo, quien no solo fue madurando en la medida en que iba avanzando en su vida sobre el ministerio que se le había confiado, sino que tuvo el privilegio de participar en el Concilio de Trento y luego de los que pusieron en práctica en su diócesis, recuerden que él era el arzobispo de Milán, poner en práctica en su diócesis todos los decretos que surgieron del Concilio de Trento. Se le atribuye mucho a Carlos Borromeo, por ejemplo, el aplicar en su diócesis la reforma que llevaban a la creación de los seminarios. Si bien ya esa experiencia se había empezado a vivir en España con el cardenal Cisneros, es Carlos Borromeo el que, respondiendo a las directrices del Concilio de Trento, lo empieza a aplicar en su diócesis
y eso es, pues, de ahí venimos parte de lo que son las experiencias de nuestra casa de formación. Recuerden que esos seminarios que se fueron creando después del seminario, después del Concilio de Trento, eran llamados seminarios tridentinos. Entre ellos el seminario que tuvo aquí en Mérida, que fundó Fray Juan Ramos de Lora, en el año 1785, era seminario tridentino, respondiendo a los decretos del Concilio de Trento. Entonces Carlos Borromeo, junto con San Ignacio y San Felipe Neri, fueron uno de esos hombres que respondieron a las necesidades de su tiempo y, digámoslo así, favorecieron esa reforma que era indispensable. Muchos hablan de contrarreforma católica en respuesta a la reforma protestante. Generalmente los historiadores prefieren hablar de reforma católica, porque esa es la época de las reformas, y no hubo una reforma protestante única, sino hubo varias reformas protestantes, así como antes del Concilio de Trento ya se habían dado reformas a nivel de la vida religiosa. Por lo tanto, es la respuesta a una necesidad de la Iglesia, y que ciertamente después del Concilio de Trento, pues la Iglesia comienza lo que nosotros llamamos la época de disciplinamiento, porque había que poner orden en casa, y eso fue lo que buscó con el Concilio de Trento, con la reforma que se inició. Entonces, pues recordamos a este gran hombre, San Carlos Borromeo, y nos encomendamos, sobre todo encomendamos a las diócesis que lo tienen por patrono. En el caso de San Carlos de Cojedes, nosotros en el Vigía lo tenemos como copatrón, porque somos el Vigía San Carlos del Sur. ¿Qué le pedimos al Señor en esta celebración? Que nos dé ese espíritu de apertura y ese espíritu reformador que tuvo San Carlos, para que nosotros en nuestras parroquias pues, pongamos en práctica todas esas directrices que la Iglesia nos pide, de modo que sean comunidades vivas, comunidades atentas a la escucha de la palabra, que respondan con generosidad a esa invitación que el Señor nos hace a participar de su banquete, de esta vida de iglesia. Que no ocurra como lo escuchábamos en el Evangelio, donde esos primeros llamados a participar del banquete, es decir, los que pertenecían al pueblo de Israel, pusieron muchos peros para responderle al Señor, mientras que el Señor luego pidió que invitaran a otros, entre los que estamos nosotros, ¿verdad?, los que pertenecían al mundo pagano, englobándolos en esa cantidad de personas con, digamos así, con problemas físicos, problemas morales y demás, que entraban en el mundo de los paganos, y que el Señor nos llama y que respondieron con generosidad a esa invitación, asumiendo un proceso de conversión y de cambio de vida. Entonces, que el Señor pues nos siga invitando, que nosotros le podamos ir respondiendo con generosidad, y que a lo largo de estos días, podamos sentir que vamos entrando en esa sintonía que nos permite renovar nuestras promesas sacerdotales, tratando de dar lo mejor por el bien de nuestras diócesis, de nuestras comunidades y de esta iglesia a la cual servimos, y que tenemos que hacerlo con entrega, como lo hizo San Carlos Borromeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.